¿Es la escuela un lugar de libertad o una fábrica de desigualdad? Hoy, en Voces de la Pedagogía, desarmamos la historia de la educación en Colombia para entender cómo la pedagogía crítica puede cambiar nuestro presente. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Pedagogía, un espacio para pensar en la educación desde sus raíces históricas hasta sus desafíos actuales. Les saluda Yadira Tequia y hoy nos convoca una pregunta fundamental. ¿De qué manera los desarrollos históricos de la educación en Colombia nos permiten comprender y transformar nuestras dinámicas pedagógicas actuales? En este episodio reflexionaremos sobre la evolución del sistema educativo colombiano, sus tensiones sociales y políticas, y cómo la pedagogía crítica se convierte en una herramienta para resignificar nuestra práctica docente, porque escuchar las voces de la pedagogía es también escuchar la historia, la sociedad y las realidades que atraviesan nuestras aulas. En este espacio damos la bienvenida a nuestro invitado, Julián Vargas, especialista en la educación en Colombia. Bien, Julián, ¿qué nos puedes contar o hablar referente al tema? Hay que ver la educación desde varios contextos, ¿no? Hay que ver el contexto social y el contexto histórico. Recordemos que durante la época colonial la educación estuvo profundamente influenciada por la Iglesia Católica. Obviamente, pues su propósito era evangelizador, era crear la cuestión de una nueva religión, ¿sí? Y obviamente era gobernado por las élites sociales. Luego, en el siglo XIX se empezó a realizar estas transformaciones que tuvieron marcadas por disputas políticas entre los proyectos conservadores y liberales de la época, y en el cual pues se intentó darle una mayor participación al Estado. Luego, más adelante en el siglo XX, pues ya el Estado como tal expandió la educación, no limitó las desigualdades sociales, sino que trató de llegar a cada punto de las personas que estaban metidas en la cuestión educativa, sino llegar a todas ellas. Y pues la educación colombiana pues está marcado por desigualdades, obviamente. Recordemos que somos el tercer país más desigual del mundo, el primero de Latinoamérica, y estas reformas que se hicieron fue para impulsar los intereses políticos, vinculando algunas necesidades sociales, no todas, pero siempre tratando de vincular la política como tal, como parámetro principal. Continuamos con la intervención de la docente Carolina Tolosa, quien nos hablará del pensamiento de una docente muy importante. Y bien, profe, cuéntanos tu aporte. Otro de nuestros invitados es Gabriela Ocevas Sauter, licenciada en Pedagogía y Historia de América. Manifiesta que advierte que las reformas educativas no pueden analizarse de manera aislada, pues están condicionadas por contextos históricos y sociales específicos. Además, plantea que los sistemas educativos iberoamericanos comparten raíces coloniales y procesos de modernización tardía. Esto explica por qué muchos países de la región enfrentan problemáticas similares como la desigualdad, centralización curricular, reformas frecuentes sin continuidad. Hola, es un placer para mí saludarlos como estudiosa de la historia de la educación y apasionada de la perspectiva comparada. Siempre digo que para entender hacia dónde vamos, primero debemos comprender las huellas que nos trajeron hasta aquí. Aquí les comparto algunos de mis pensamientos. Uno de ellos es la educación como construcción histórica. No podemos ver nuestras escuelas hoy como entes aislados. Son el resultado de una nacionalización y modernización que el del siglo XIX intentaron forjar ciudadanos. El problema es que a veces importamos modelos europeos o norteamericanos sin ver más allá de nuestra riqueza y complejidad local. Otro es la mirada comparada, que comparar no es ver quién es mejor, sino reconocer patrones. En Iberoamérica compartimos desafíos similares, la lucha por la equidad, la tensión entre la educación pública y política y cómo el Estado gestiona sus recursos. Al mirarnos en el espejo del vecino, entendemos mejor nuestras propias carencias y fortalezas. He aquí otro de mis grandes pensamientos, el desafío de la exclusión. Históricamente, nuestros sistemas educativos han sido herramienta de ascenso social.
pero también de exclusión. Mi preocupación siempre ha sido cómo garantizar que la educación sea un derecho real y no solo un discurso en el papel. Necesitamos políticas que entiendan que la diversidad cultural de nuestra región es inmensa. Además, por último, la importancia de la memoria es investigar los manuales escolares y las reformas del pasado que nos permiten ver qué valores hemos intentado transmitir. La educación, en esencia, es eso, un acto político. Y como el tema es Voces de la Pedagogía, en este espacio hablaremos sobre los puntos de vista de Miguel Ángel Maldonado y Henry Giroux. Por tal motivo, Maldonado reflexiona sobre el concepto del desencanto en la sociedad contemporánea. Menciona que es entendido como la pérdida de confianza, sentido y esperanza frente a las instituciones, los valores sociales y el rumbo del mundo. El desencanto surge cuando las personas perciben que las promesas de progreso, justicia o bienestar no se cumplen en la realidad, además de plantear dos posturas que conviven: el consenso o conformismo, que acepta el estado actual de las cosas, y el inconformismo o crítica, que cuestiona las injusticias y buscan transformaciones. Estas actitudes cambian a lo largo del tiempo y dependen de las experiencias individuales y colectivas. El desencanto también se manifiesta en problemas sociales visibles, como desigualdades estructurales, nuevas patologías sociales y la sensación de que el mundo avanza sin un claro rumbo. Por otro lado, Giroux, por su parte, analiza el papel de la pedagogía crítica en un contexto social marcado por el neoliberalismo, la desigualdad y la crisis de la democracia. Él señala que el mundo actual, las políticas neoliberales, han debilitado el Estado social, reduciendo derechos, privatizando servicios públicos y promoviendo una lógica economía que prioriza el mercado sobre el bienestar social. En este escenario, la educación se ve afectada porque muchas instituciones educativas comienzan a funcionar bajo criterios empresariales centrados en la productividad y la competencia, dejando de lado la formación crítica y democrática de los ciudadanos. Esto provoca que la educación pierda su papel transformador y se limite a preparar personas para el mercado laboral. Se propone entonces recuperar la pedagogía crítica, que se entiende como una forma de educación que fomenta el pensamiento reflexivo, la participación democrática y el cuestionamiento de las estructuras del poder. Desde estas perspectivas, los docentes deben asumir un rol activo como intelectuales transformadores, capaces de promover en los estudiantes la conciencia social y el compromiso de la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Pues como nuestro ideal es escuchar varios pensamientos y voces, tenemos a nuestros invitados Johairo Pérez Vargas y María Fernanda Hidarraga Gallego, investigadores y docentes universitarios. ¿Qué premisa o qué planteamiento podrían ustedes dar en cuanto a la pregunta en cuestión? La educación en Colombia ha sido resultado de influencias históricas, la iglesia, más que todo los jesuitas, en el cual pues impulsaron la educación universitaria en Colombia, los dominicos, pero pues también la educación se ha ido expandiendo y ha empezado a tener relevancia. Recordemos que en el siglo XIX, siglo XX, pues ya se empezó a ver la educación como algo totalmente viable para la implementación de políticas públicas y sociales y obviamente para promover la equidad y el desarrollo humano buscando la justicia social. Un pueblo educado es muy difícil que le mientan, ¿sí? Entonces, igualmente la educación hace que el estilo de vida de las personas pues pueda mejorar y pueda ampliar los horizontes tanto académicos como en la parte laboral. ¿Sí? La globalización como tal ha impulsado todas estas tecnologías educativas nuevas en el cual pues la virtualidad
se ha tomado pues todo el universo educativo y pues ya es más fácil que el estudiante o que la persona que quiera ampliar sus conocimientos pueda acceder a plataformas digitales para lograr sus metas educativas. Y para cerrar ese episodio podemos afirmar que comprender la historia de la educación en Colombia no es solamente mirar al pasado, sino reconocer las raíces de muchos de los desafíos que aún persisten en nuestras aulas, desde la fuerte influencia de la Iglesia durante la época colonial, pasando por las disputas políticas del siglo XIX y las reformas estructuradas del siglo XX. El sistema educativo colombiano se ha construido en medio de tensiones sociales, culturales y económicas que han marcado su desarrollo. En definitiva, escuchar las voces de la pedagogía significa abrir un diálogo entre pasado, presente y futuro, entre la historia y la práctica educativa cotidiana. Solo así podremos construir una educación más justa, inclusiva y pertinente para las realidades sociales de nuestro país y de nuestra región. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Pedagogía. Nos encontramos en el próximo espacio para seguir reflexionando sobre las voces de la pedagogía.